Vamos a continuar con el estudio de los sistemas materiales. Para ello vamos a hablar de la concentración de una disolución. Recordemos que una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Los componentes de una disolución se denominan soluto y disolvente. Recordemos que una disolución puede tener uno o varios solutos, pero solo tiene un único disolvente, que es la sustancia que tiene la capacidad de disolver al resto. La concentración de una disolución es la forma cuantitativa de expresar cuánto soluto hay disuelto en una determinada cantidad de disolución. Cuando vayamos a resolver problemas, utilizaremos las siguientes letras para identificar a los componentes de la disolución. Usaremos la S para denominar al soluto, la D minúscula para denominar al disolvente y la D mayúscula para identificar a la disolución. La primera forma que vamos a estudiar de concentración de una disolución es el porcentaje en masa. Porcentaje en masa se define como la cantidad de soluto que hay en 100 unidades de masa de disolución. Es decir, que para calcular el porcentaje en masa tenemos que tener en cuenta cuánto soluto hay con respecto a toda la disolución. Y para ello dividiremos la masa del soluto entre la masa de la disolución y luego lo multiplicaremos por 100. Ambas masas tienen que estar en las mismas unidades, puesto que el porcentaje en masa es adimensional, es decir, no tiene unidades. Pues será un número y por ciento, porque está referido a 100 unidades de masa. Normalmente la unidad que utilizaremos serán los gramos. Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que divide la masa total de la disolución. Si, por ejemplo, tenemos una disolución de sal en agua y me dicen que tiene una concentración del 20% en masa, lo que significa es que por cada 100 gramos de la disolución hay 20 gramos de sal. Es decir, si la concentración es del 20%, en 100 gramos de disolución tendremos 20 gramos de sal y 80 gramos de agua. Ahora vamos a pasar a practicar dicha expresión. Vamos a resolver un problema. Me dice que se ha preparado una disolución disolviendo 25 gramos de sal en 135 gramos de agua y tenemos que calcular el porcentaje en masa de la disolución. Una vez que hemos leído el enunciado, vamos a sacar los datos. En este caso, en los datos vamos a separar cada uno de los componentes de la disolución y, por tanto, vamos a identificar al soluto y la cantidad de soluto que tenemos, al disolvente y la cantidad que tengamos, y la disolución y la cantidad que conozcamos de la disolución. Como acabamos de leer, el soluto de esta disolución es la sal, el disolvente es el agua y, por tanto, la disolución está formada por sal y agua. Con respecto a las cantidades numéricas, sabemos que de soluto tenemos 25 gramos, que sería la masa del soluto, y de agua, que es el disolvente, tenemos 135 gramos. Y la pregunta que tenemos que responder es determinar o calcular el porcentaje en masa. Para calcular el porcentaje en masa, tenemos que utilizar la expresión porcentaje en masa igual a masa de soluto partido masa de disolución por 100. Como podemos ver, la masa del soluto la tenemos clara, son 25 gramos, sin embargo, la masa de la disolución no la conocemos directamente, pero con un cálculo sencillo la podemos saber, puesto que la disolución, como acabamos de decir, está formada por la sal y el agua. Por tanto, para calcular la masa de la disolución, para eso usamos D mayúscula, vamos a sumar la del disolvente y la del soluto. 25 más 135 tendremos 160 gramos de disolución. Y ahora simplemente tendremos que sustituir cada una de las magnitudes que aparecen en la expresión por su correspondiente valor. Y por tanto el porcentaje en masa será 25 por 100 entre 160 y nos queda 15,63%. ¿Qué significa este porcentaje? Pues por cada 100 gramos de la disolución,
Pues tenemos 15,63 gramos de sal y 84,37 gramos de agua. Otra variante de problemas que podemos tener es, a partir de la misma expresión, nos podrían dar el porcentaje en masa y tendríamos que calcular la masa del soluto. La forma de proceder sería igual. En este caso, esto sería un dato, el porcentaje en masa, y la masa del soluto sería la incógnita. Entonces, colocaríamos la expresión, sustituiríamos y lo que ocurriría es que tendríamos que resolver una ecuación de primer grado teniendo en cuenta que la incógnita sería la masa del soluto. Es decir, al problema de química simplemente tendríamos que añadirle pues, conocimientos matemáticos.